Momento. Bueno, sin más que decirles, los voy a dejar ahora sí con el presentador del día de hoy, que es nuestro estimado Gabriel Salazar. Bueno, Salazar, bienvenido. No sé si me oyes bien, si me escuchas bien. Sí, sí te escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahí probando Sí, el sí, te sonido. oímos bien, sí, te oímos bien. Perfectísimo. Entonces, si estamos listos para iniciar, permítanme compartir mi pantalla y vamos a darle. Hoy vamos a hacer una apologética de la apologética. Así que vamos a ir respondiendo varias preguntas. Traemos aquí un tema importante para tanto la vida cristiana, para la vida de la iglesia y para esta cultura que estamos viviendo todos hoy en día. Vamos a hacer una apologética de la apologética, así que, ¿qué es la apologética? Creo que debemos de empezar justamente por ahí. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Gabriel, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues el trabajo de la apologética principalmente se concentra en ayudar a cristianos a saber qué es lo que creen y por qué lo creen. Es decir, se ocupa primordialmente de darle o proveerle una defensa intelectual a las verdades que afirma la iglesia cristiana. Esta es la tarea esencial o inicial que tiene la apologética. Vamos a irnos desglosando un poquito hacia los orígenes de esta palabra. La palabra apologética para muchos puede sonar un poquito extraña, un poquito loca, no es muy común. Y esta viene de la palabra apología, que es del griego. Y esta quiere decir que una declaración razonada o una defensa de la verdad. A lo largo de la historia se han obtenido muchas definiciones específicas de lo que es la apologética o de lo que quiere decir la palabra apología, pero ahorita vamos a ir construyendo una definición que me gustaría que incluso nos llegáramos a aprender. Otra de las definiciones que podríamos encontrar para apologética es defender y argumentar a favor de un punto de vista en particular. En este caso, pues estamos defendiendo y argumentando a favor de el cristianismo o de la fe cristiana. Básicamente estamos defendiendo y argumentando a favor del cristianismo. El trabajo de la apologética descansa sobre un mandamiento bíblico y este lo encontramos, o bueno, este nos da un mandato directo de que tenemos que defender nuestra fe. Es un mandato que todo cristiano debe tomar con seriedad, no nada más nosotros, no nada más, sino que toda la iglesia tiene que ser partícipe. Y ese se encuentra en Primera de Pedro 3 versículos 14 y 15. Vamos a leerlo. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este pasaje, mis hermanos, nos exhorta a estar preparados cuando alguien nos pida que le demos una razón de nuestra esperanza como cristianos. Esto, según Pedro, es una manera de considerar a Jesús como el Santo Señor. Y en segundo lugar, tenemos este versículo 16 un poquito importante que nos recuerda que debemos responder todas las preguntas, incluso las malintencionadas, incluso aquellos que calumnian contra nosotros, incluso a ellos que nos ven, que nos acusan de malhechores, que ellos sean avergonzados. Y eso vamos a ir avanzando y un poquito desarrollando esta declaración o este mandato bíblico que está para todos nosotros. Entonces, lo que quisiera dejar claro en este punto es que cada generación, de la iglesia, cada generación que pasa, siempre enfrentamos la tarea de aclarar las verdades que afirma, es decir, las verdades que afirmamos acerca del cristianismo. Entonces, vemos claramente un mandato, la apologética es algo que se nos manda a hacer a todos y es un mandato bíblico también. Ahora, vamos a ver y analizar un poquito, vamos a profundizar en qué radica esta disciplina llamada apologética. ¿Para qué sirve la apologética? Bueno, vamos a desarrollar 7 razones, quizás haya más, no dudo que haya más, pero hoy nos vamos a concentrar en 7 razones para las que sirve la apologética tanto para nuestra vida cristiana
como para la iglesia y la cultura en la que vivimos. Y la primera es la prueba y la persuasión. La apologética no solo se ocupa de defender lo que dice la fe cristiana, sino que también tiene la tarea de estructurar lo que el cristianismo es y cómo se aplica este a la cultura. Entonces también se trata, la apologética presenta la fe cristiana como la única y por lo tanto la mejor opción frente a todos los sistemas filosóficos, perdón, de pensamiento filosóficos y teológicos del mundo. Tanto estos sistemas de pensamiento, tanto lo que se entienda como religiones, como, pues sí, como religiones, esto es lo que se encarga la apologética de demostrar al mundo que la fe cristiana es la única que da una mejor explicación a los enigmas y las preguntas más importantes de la vida. Que la fe cristiana es la cosmovisión que verdaderamente nos trae respuestas satisfactorias a todas aquellas dudas que a lo largo de la historia científicos, filósofos y cristianos se han preguntado. La apologética puede usarse para demostrar que el cristianismo es verdad y que las cosmovisiones no cristianas son falsas. Esta es una de las razones por las cuales nos sirve utilizar la apologética, presentar la fe cristiana como una opción razonable. Y no solo eso, sino que es una opción que, que, que es mucho más razonable que cualquier otra cosmovisión y que es una que, como yo mencionaba, da las mejores respuestas a los enigmas, por así decirlo, que tenemos en la vida. El punto número dos, o la razón número dos por la que usamos apologética es para que los enemigos de Cristo sean avergonzados. A lo mejor para muchos que ya están en esta disciplina de la apologética esto suena algo alarmante y dicen, no, es que la apologética no es para pelearnos, o a lo mejor haya hermanitos aquí que sí, que usen la apologética para discutir, para contender, pero eso vamos a irlo desarrollando un poquito, no se me alteren. Vamos a repasar un poquito lo que leímos en 1 de Pedro 3:16, el cual dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De aquí claramente podemos definir o darnos cuenta que verdaderamente la intención es que los enemigos de Cristo sean avergonzados. Ojo, los enemigos de Cristo, no nuestros enemigos o los que pensamos que son nuestros enemigos, son los enemigos de Cristo. Y Juan Calvino reconoce esta declaración y él dice, si hombres piadosos toman estas cosas seriamente, estarán perfectamente equipados para aplacar los ladridos de los inicuos, porque esa es una prueba demasiado clara para estar abierto a cualquier objeción sutil. Juan Calvino sabía uno de estos usos para la apologética es que es avergonzar a los enemigos de Cristo. Y recuerdo, no es avergonzar a nuestros enemigos o los que pensamos que nos hacen daño, sino que a los enemigos de Cristo. Más adelante vamos a ver y definir un poquito cuáles son verdaderamente los enemigos de Cristo. Vamos a ver que toda aquella cosa, todo aquel pensamiento, actitud que se levante en contra de lo que la palabra de Dios dice, es un enemigo de Cristo con el cual la apologética tiene que salir a defender y hacer callar. Entonces, como decía anteriormente, creo que la iglesia ha sufrido y sigue sufriendo estos ataques de que puede ser irracional, de que no, de que ya es cosa del pasado, de que lo que postula el cristianismo ya no es lo de hoy, ya pasó de moda. Y, y aquí es donde tenemos que salir en defensa de la fe y decir, no es cierto, verdaderamente esta cosmovisión es la más racional, es la que mejor respuesta nos da a la vida. Y conforme sea esa objeción, conforme sea ese enemigo, es como debemos responder, pero eso lo vamos a ir definiendo un poquito más adelante. Entonces, vemos y queda claro que uno de los objetivos o las razones por las que usamos la apologética es que los enemigos de Cristo, de nuevo quiero hacer énfasis de Cristo, sean avergonzados. Otra de las razones importantes por las que utilizamos la apologética es el preevangelismo. Y aquí quiero dejar algo muy claro porque esto es algo que incluso yo también, cuando recién inicié, tenía esta confusión. Pero la apologética, mis amados hermanos, no es el evangelio. La apologética, si bien prepara un camino o prepara un terreno para la predicación del evangelio, debemos saber que no es el evangelio, sino que la apologética como defensa de la fe cristiana constituye una disciplina preevangelizadora, es decir, va antes de la evangelización o incluso puede ser durante la evangelización. Ahorita vamos a ver por qué. La apologética prepara el terreno para que la evangelización verdaderamente
pueda tener lugar. Entonces, uno de los objetivos de la apologética es tratar los obstáculos que hay de la fe, dando respuestas elaboradas, bien intencionadas y razonadas que permitan a nuestra audiencia, a los enemigos de Cristo, a los no creyentes, a los no salvos, ir a predicarles correctamente y que ellos puedan ver la coherencia que tiene la fe cristiana. En esta situación hablo tanto de preevangelismo como de evangelismo, también podría significarse un poquito porque más adelante vamos a ver a qué me refiero con preevangelismo cuando trato de decir que la apologética presenta la fe cristiana como la más razonable, como un tesoro, el cual todos deberían de buscar, y el evangelismo invita a que recibas ese mensaje, a que aceptes o que empieces a creer. Entonces vamos a ver claramente cómo cuando estemos evangelizando, yo creo que a lo mejor te ha pasado en el momento de la evangelización, puedan haber muchas dudas en las personas, puedan haber dudas que las personas te hagan y que tú necesites aclarar. En ese momento que uno está evangelizando es donde entra la apologética, donde entra a dar una respuesta a aquella objeción, a aquel obstáculo que hay en la cabeza de estas personas que quizá no conocen el evangelio, que quizá tenían una idea completamente errónea. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque evangelizar puede entenderse así rápidamente. No, esta ponencia no es la importancia de la evangelización, es la importancia de la apologética, así que no voy a centrar mucho en la parte de, de evangelizar, pero evangelizar básicamente es invitar a alguien que se convierta al cristianismo. Es como una definición rápida, por lo que la apologética consiste en allanar ese camino para poder realizar esa invitación cuando la persona ya está cerca de dar una respuesta. Por lo que es claro o es evidente esta separación de la evangelización de la apologética, porque la evangelización es ofrecerle a alguien un pan, es un ejemplo, y la apologética es persuadir a este alguien de que el pan está a su alcance y que es bueno para comer. Entonces, la evangelización, perdón, la apologética subraya la racionalidad, el sentido común y el atractivo que esta fe cristiana que nosotros evangelizamos o que compartimos tiene lugar para considerarse como algo bueno que vale la pena entender, que vale la pena buscar, que vale la pena aceptar. Entonces, la evangelización es ya el punto en el que se le invita a esa persona a aceptar, o donde se le ofrece ya directamente esta fe que, que le promete salvación y vida eterna a través de la vida de Jesucristo. Ok, entonces eso es otro punto que nos ayuda a saber o por qué es importante el uso de la apologética, que nos ayuda como un preevangelismo, nos ayuda a presentar el evangelio como un pan delicioso que está al alcance de todos, que es bueno para su consumo, y la evangelización, por otra parte, ya ofrece ese pan. Otro de los puntos importantes por el que usamos la apologética, o para los que se usa la apologética, es que destaca lo atractivo de la fe cristiana. Yo sé que a lo mejor pudo sonar un poquito complicado el punto anterior, pero lo va a clarificar bastante. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en un chico, este chico que está por aquí, llamado Simón. Vamos a llamarle Simón. Simón acaba de terminar una relación de hace muchos años con su novia. Y pues él claramente después de toda ruptura, pues se siente triste, se siente solo. Por lo que unas amigas lo visitaron, perdón, para poderlo animar, para poderlo ayudar en su situación. Y pues en la reunión estaban ahí hablando pues de mujeres, de la vida, del trabajo y también seguían hablando de mujeres. De momento, la conversación se torna a hablar en una amiga en particular, la cual le llamaremos Jenny. Y se dieron cuenta que Simón empezó a prestar más atención cuando hablaban de esta chica, por lo que ellas empezaron a elogiar las virtudes de Jenny, empezaron a contarle cómo era, por qué les caía tan bien, por qué era la mejor chica o la mejor amiga que conocían, los atributos que poseía, los encantos que ella derrochaba, por así decirlo. Y Simón ya estaba atraído por esta chica, ya se estaba viendo
que estaba prestando mucha atención y que estaba siendo atraído por lo que decían sus amigas de Jenny. Por lo que él preguntaba, ¿verdaderamente Jenny se fijaría en mí? ¿Jenny se fijaría en alguien como yo? Y sus amigas le decían, claro, claro que sí, tú eres como de su tipo, le gustan así como tú eres. Vaya, hicieron un buen trabajo elogiando el trabajo, o bueno, la vida de Jenny. Pero al final la pregunta importante con la que cerraron esta conversación fue, ¿te gustaría salir con ella? Y Simón pues, claramente responde que sí, y de esa manera fue que pudieron concretar una cita con esta chica llamada Jenny. Ahora, esta analogía o esta situación, este pequeño cuento que acabo de comunicarte, no está muy alejado de la realidad con la apologética y la evangelización, porque la apologética consiste en eso, la apologética consiste en destacar el atractivo de la fe cristiana e intentar quitar los obstáculos y dificultades que aparecen en el camino de esta persona, así como destacaban los atributos de Jenny, de por qué Jenny era muy buena, por qué Jenny le convenía como pareja. Eso hace la apologética con el cristianismo, muestra a las personas lo atractivo que es el cristianismo, las ventajas o la paz que puede proveer descansar y confiar en un Salvador llamado Cristo, demuestra cómo satisface las respuestas o las inquietudes que hay en nuestro corazón, y eso es lo que hace la apologética. La apologética no es más que una preparación para presentar el camino, ya sea para concretar una cita con Jenny o para concretar una relación con el mismísimo Dios vivo. Por lo que esta es una de las razones por las que la apologética es completamente importante. La apologética es afirmar la verdad y el atractivo que tiene el Evangelio. Y el Evangelio o la evangelización ya es invitar a que la gente se acerque a la fe y se convierta al cristianismo. Algo que dice Alistair McGrath, es un apologista, es un doctor en filosofía. Él dice que si queremos que nuestra sociedad nos escuche, tenemos que demostrar que el cristianismo tiene algo relevante y atractivo que ofrece. Eso es lo que hace la apologética, demuestra que el cristianismo es relevante, que sigue siendo vigente hoy en día, que no se marchita lo que profesa, que las palabras que están escritas siguen teniendo vigencia, siguen teniendo el mismo poder, y muestra que es bastante atractivo y muestra todas aquellas ventajas racionales, intelectuales, emocionales que pueden traer a nuestra vida. Y esto también nos lleva al punto número 5. Otra de las razones para las que se usa la apologética es que la apologética explica en qué consiste el cristianismo. Hoy en día, la secularización está impregnando todo lo que hay en la sociedad. Cada vez es más normal que muchas personas no conozcan o no tengan ninguna familiaridad con el cristianismo. Me he topado situaciones que ahorita les voy a comentar, pero lo que quisiera destacar aquí, o más bien preocuparnos por lo que sucede, es que muy poca gente fuera de la iglesia o fuera de la comunidad cristiana sabe qué es lo que verdaderamente los cristianos creemos. Lo que hay hoy en día pues son las medias verdades, las ideas erróneas e incluso las caricaturas, así como vemos aquí, muchos piensan que Satanás es un diablito rojo con cuernitos, con su tridente. Eh, Muchos piensan que Dios es un señor barbón que está sentado esperando a que alguien se equivoque para juzgarlo, para hacerle daño, y no es así. Y por estas situaciones o por estas caricaturas o ideas erróneas que tienen las personas, es que muchos se encuentran paralizados, muchos se encuentran alejados de decidir si acercarse al cristianismo o no, por estas ideas falsas que se pueden encontrar día con día, memes en redes sociales que se burlan, o incluso una mala interpretación, una mala definición de lo que leyeron o lo que escucharon, hace este problema en las personas que hacen una barrera intelectual, quizá una barrera emocional, y hace que no puedan acercarse o que no quieran acercarse al cristianismo porque tienen una idea completamente errónea, que piensan que quizá el cristianismo es una vida en la que tienes que portarte 100% conforme a las reglas, que jamás no te puedes equivocar, que tengas que ser perfecto, y lo digo porque muchos amigos míos me han dicho eso, piensan que el cristianismo se trata de eso y no es así. De hecho, estaba pensando también
en una situación que me contaban donde una persona se emocionaba exageradamente porque no creía que los cristianos tuviéramos una aplicación en la que pudiéramos leer la Biblia. Imagínense cómo nos tienen, como si fuéramos cavernícolas, como si fuéramos de la era pasada. O sea, y estaba, me llamaba la atención cómo me contaban que estaba exageradamente asombrado y no podía creer que tuviéramos una aplicación donde leer la Biblia y que podía, bueno, yo uso una Biblia que donde puedes subrayar, puedes compartir versículos, donde salen ahí imágenes, YouVersion se llama por si la quieren descargar. Y estaba asombrado y decía, ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Y es que ellos piensan que lo que dice, lo que profesa el cristianismo son cosas pasadas que ya no tienen relevancia y no es así. Por lo que una de las labores más importantes de la apologética es la explicación de qué? Del cristianismo. Una presentación simple y clara sobre los elementos básicos del evangelio, porque lo que te comentaba, muchos piensan que tienes que ser perfecto, que no se pueden acercar a Dios porque han pecado, que porque me han contado, o sea, son cosas que las digo porque lo he vivido, que me han dicho, es que me siento hipócrita porque yo peco y me siento hipócrita acercarme a Dios después de haber pecado. Pero ahí es el lugar, a Dios es con quien debemos acudir cuando hemos pecado. Y estas personas tienen una idea completamente errónea, equivocada, y eso los hace estar alejados, por lo que, de nuevo, una de las labores más importantes de la apologética es presentar el verdadero evangelio, es presentar lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente se postula en el cristianismo, para acabar o erradicar todas estas ideas erróneas que tienen. Es, y ese es el problema, y deja tú, o dejen ustedes, eh, son muchos los que no tienen idea de lo que trata el cristianismo o lo que el cristianismo realmente profesa. Y eso aplica tanto para no creyentes como creyentes. Y eso es lo que vamos a ver también un poquito. Así que vamos, pero vamos por partes. Todo lo que hagamos, mis amados hermanos, para intentar acabar con todas estas medias verdades, las ideas erróneas y las caricaturas, puede suponer un gran paso hacia adelante en el camino de alguien hacia la fe. Por eso es que este es uno, mis amados hermanos, de los puntos más importantes que vamos a ver hoy, de los cuales es necesario que la iglesia se preocupe por prepararse en esta disciplina de la apologética, porque no es el evangelio, claramente, ya lo dijimos, pero la apologética prepara el camino para que el evangelio se pueda concretar, ayuda a que las personas puedan dar un gran paso hacia la fe y puedan encontrar salvación, así como nosotros que encontramos salvación por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que alguien tiene que explicarle a estas personas lo que es verdaderamente el cristianismo y por qué ha sido de fascinación para multitudes de personas, para nosotros, para ustedes a lo largo de la historia. Eso, mis amados hermanos, es lo que hacemos los apologistas. El doctor Antonio Cruz, que es uno también muy buen apologista de mis referentes, he leído muchos libros buenísimos de él, él dice que una correcta defensa debe conducir a que los que no creen vean lo equivocado que están acerca del cristianismo, vean lo incorrecto, las ideas incorrectas que tienen y por qué están juzgando mal al cristianismo. Esa es una buena tarea de la apologética y alguien que haga buena apologética tiene que hacer eso, mostrar lo equivocado que las personas están. Otro punto importante del uso de la apologética es que quita los obstáculos. Un objetivo de la apologética es que ayuda a quitar a la gente los obstáculos que se encuentran en camino a la fe cristiana. Y el doctor Alistair McGrath dice que aquí es donde la apologética eh, puede llegar a su máximo esplendor. Existen diferentes tipos de obstáculos que podemos encontrar en los creyentes, tanto en creyentes como en no creyentes. Son tres. Pueden ser los intelectuales, que estos tienen que ver con nuestro conocimiento racional. Pues están los emocionales, que son derivados de nuestras emociones y sentimientos. Y están los culturales, que tienen que ver con nuestros orígenes y nuestras costumbres. Entonces, es muy importante, o sea, que tenemos que saber escuchar a las personas y tomarlas en serio cuando nos explican los problemas que no les dejen depositar su confianza en Cristo. Debemos tomarnos la molestia de descubrir verdaderamente cuáles son esos obstáculos que hay en su mente que hacen que no acepten el Evangelio.
para poderles brindar una respuesta eficaz y acertada. Porque yo, bueno, no sé cuántos de aquí ya estén familiarizados con la apologética, con esta disciplina, pero muchas veces cuando, bueno, a mí me pasó, cuando uno conoce estos argumentos y dice, sí, cierto, la fe cristiana es la verdadera, quiero compartirlo con todo el mundo, es razón, tiene razón lo que dice, bueno, queremos compartirlo y compartimos cosas y hablamos de argumentos, pero muchas veces las personas no tienen las mismas objeciones que nosotros tuvimos. A lo que voy con, si todos aquí conocemos la apologética, es que muchos de aquí, ya que estamos en la apologética, quizás somos más, tenemos o tuvimos más obstáculos intelectuales que emocionales. Por ejemplo, a mí, pues, mis objeciones o mis preguntas complicadas si eran, ¿verdaderamente Dios existe? ¿Cómo es que Dios creó el universo? O incluso preguntas que tengan que ver con partes intelectuales. Y yo trataba de evangelizar o compartir esta fe partiendo desde ahí, cuando las personas, no todas las personas tenían estas dudas, otras personas tenían dudas como, ¿verdaderamente Dios me ama? ¿Será que Dios me perdone el pecado que cometí? Entonces, si una persona tiene un obstáculo de saber si Dios la ama y tú llegas con el argumento cosmológico, pues no va a servir de la exposición, no va a servir nada de lo que dijiste, porque esa persona no era un obstáculo que esa persona tenía. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en escuchar lo que las personas dicen. Tenemos que tomarnos nuestra labor en serio y cuando nos expliquen sus problemas, poder dar una respuesta correcta. Pero no se trata de que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, sino que se trata de que sepamos escuchar para poder dar la respuesta acertada y eficaz que verdaderamente les sirva o les sea útil a estas personas que tienen esos obstáculos y no se acercan al cristianismo. Por último, respecto a este punto de por qué usamos la apologética es el post-evangelismo. Te hablé de pre-evangelismo, te hablé de cómo lo usamos en la evangelización, pero ahora hablaremos del post-evangelismo. Aquí, esto tiene que ver, claro, mucho que ver con el punto anterior, porque, bueno, ustedes, mis hermanos, no sé si aquí todos nacimos en el Evangelio, como yo soy un ejemplo, yo por así decirlo, como decimos acá en México, soy de cuna cristiana. De hecho, muchos amigos me dicen muchas cosas, se burlan de mí y me dicen que mi ropa me la compraban en librerías cristianas. Entonces, eh, pero igual aún así, los que nacimos en esta cuna o los que llegamos después, podemos saber que convertirse al cristianismo es algo que conlleva grandes cambios. No solo cambios, sino que grandes cambios. Por lo que al convertirse al cristianismo, mucha gente, mis amados hermanos, necesita toda la ayuda que le podamos llegar a ofrecer. El punto es que eso no acaba allí. Ellos, no estoy adelantando, sino que todas estas personas que se conviertan al cristianismo necesitarán nuestro apoyo y nuestra guía a medida que avancen en la vida cristiana. Digo, quizá tú podrás decir, bueno, esto es trabajo del pastor o esto es trabajo de los líderes, pero como familia eclesial, como familia dentro de una iglesia, tenemos que ayudar y poner también de nuestra parte cuando se trata de un nuevo hermano en la fe, porque aún así yo sigo teniendo dudas, o sea, aunque yo tenga mucho tiempo en la vida cristiana, sigo teniendo dudas que tal vez no afectan a mi fe, porque mi fe está fortalecida porque conozco suficiente a Dios, que eso ahorita lo vamos a ver, pero hay hermanos que no tienen suficiente conocimiento de Dios como para poder cubrir esas dudas que tienen. Y esta vida nueva en el cristianismo va a suscitar muchísimas, muchísimas dudas de que si esto está bien, que si esto está mal. Yo, de nuevo, que si puedo equivocarme, que si tengo que salir, irme de la iglesia si me equivoqué o si cometí un error, si pequé. Bueno, infinidad de dudas que puedan salir de diferentes cuestiones, como pueden ser intelectuales, emocionales, culturales. Y ahí es donde también entra la apologética en el post-evangelismo, que le recuerde que sí tomó la decisión correcta, que verdaderamente no se equivocó al convertirse al cristianismo, que sí hay razones para sustentar lo que postula el cristianismo, tal vez en una predicación que haya hecho el pastor y la persona no lo comprendió
o no lo entendió, ahí también entra el lugar la apologética, en presentarles y recordarles que tiene sustento racional, que lo que dice la Biblia es verdad, que Dios verdaderamente se reveló en las escrituras, que Dios existe, que Dios nos creó con un propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser, les digo, infinidad de preguntas que nos podamos hacer. Y de nuevo les insisto, hay que saber escuchar a las personas, hay que saber poner atención en esos obstáculos que pueden presentar. Ahora, para concluir este punto, que les dije que íbamos a llegar a una conclusión importante acerca de qué es la apologética. Esta es una definición que acuñamos a raíz de los puntos que acabamos de expresar. Así que aquí lo pueden leer, si pueden leerlo conmigo para que se vayan familiarizando, para que vayan recordándolo. Dice, la apologética cristiana ofrece evidencias racionales y argumentos persuasivos en defensa del cristianismo y a la vez procura responder a todas aquellas objeciones contra la fe, mostrando el atractivo del cristianismo como la mejor opción racional, de manera respetuosa y reverente a todos aquellos que demanden razón de nuestra esperanza, para que así sean avergonzados los enemigos de Cristo y presentemos y dejemos lugar a un correcto evangelio, quitando los obstáculos que la sociedad presenta. Yo sé que esta es una definición un poco larga, pero nos ayuda a acuñar verdaderamente lo que significa la apologética, lo que, lo que, lo que es el mandamiento que se nos hace a cada uno de nosotros, los cristianos. Hasta aquí quisiera dejar lugar, no sé si quieran comentar algo, no sé si tengan alguna pregunta que hacer en este punto, si quieran que responda alguna objeción específica o algo. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. Y si ustedes no tienen preguntas, nosotros les hacemos. Esa es mi frase típica, para ver si han estado atentos. Bien, adelante. Vamos entonces a tomar la primera pregunta, que es del pastor Jorge. Adelante. Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Eh, Solamente quiero hacerle una pregunta al expositor, al profesor, referente a cómo hacer como estamos hablando de apologética y estamos hablando de la defensa de la fe, vea. Se dice en Primera de Juan o Segunda de Juan, me parece que dice que los que no tienen la doctrina de Cristo no son de Dios, vea, y dice que los que no traen una doctrina no hay que decirles de que pasen adelante y aún no comáis con ellos, no los recibáis en algo así. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles es cómo tratar con algunos grupos como los testigos de Jehová o los mormones, bueno, si nos ponemos a defender con ellos la posición que tenemos o es ético mejor no hablar con ellos. Ok, ok. Es una excelente pregunta y creo que eh, sí, sí es importante discernir y tener la capacidad de saber cuándo tenemos oportunidad de hablar y cuándo es importante dar lugar a que las personas hablen. Algo de lo que mostrábamos, principalmente la apologética, se trata de esto, de mostrar al cristianismo como la mejor opción de entre todas las que hay, y como que verdaderamente es la opción, la única opción verdadera, y las demás tan solo son distorsiones. Aquí lo importante, mi hermano, pastor, es saber identificar cuál es el momento correcto para poder presentar esta defensa. Algo que me comentábamos aquí en la clase también era que tenemos que saber escuchar a las personas. Y una buena apologética escucha a las personas. ¿Para qué? Para poder darle una respuesta correcta. Pero siempre, mi amado hermano, en reverencia, en mansedumbre, con amor hacia estas personas. Que sí, muchas tienen esos problemas culturales, quizás ellos también nacieron en esa religión o en esas ideas, cosmovisiones, y tenemos que ser pacientes al tratar esas posturas. El punto aquí, de hecho, eso lo vamos a ver también más adelante, es que la verdad, mi amado, tiene consecuencias.
y la verdad cristiana, que es Cristo, tiene consecuencias eternas. Por tanto, si uno tiene el amor de Cristo en su corazón, no puede permitir, no puede dejar o no puede estar tranquilo conociendo o sabiendo que alguien está en camino a la perdición, porque la verdad tiene consecuencias eternas. Como cristiano debo prepararme, debo estar listo para presentar esta defensa cuando sea necesario, y no solo presentar defensa, sino que también presentar la verdad para este mundo que está caído, que está ciego y que va a dar rumbo a la destrucción. Ese sería la respuesta que yo le daría a mi hermano. No sé si le haga sentido. Hermano, esperemos que la respuesta satisfaga su duda. Si no, puede volver a levantar su mano para poder rectificarla en todo caso. Y quisiéramos saber si también alguno de otros hermanos presentes tienen dudas acerca del tema. Melvin, adelante, Melvin. Dios te bendiga, mi hermano. Excelente ponencia. Muchísimas gracias. Brother, mi pregunta, bueno, va a ser un poco escueta, ¿no? Con respecto a los tipos de apologética, ¿no? Tanto la clásica como la evidencialista o la presuposicionalista. Pero mi pregunta es básicamente, ya que he visto debates en que tanto del ámbito presuposicionalista, argumentando que esa es la verdadera apologética o la más bíblica, y los clásicos, pues, que son prácticamente la mayoría, digamos, pues no opinan de esa manera. Según tu opinión y tu estudio, brother, ¿cuál sería, si es que pudiéramos decir que hubiera una más efectiva, o dependiendo el caso, bueno, no sé, o será que las tres las pudiéramos utilizar al mismo tiempo? Básicamente esa es mi pregunta, mi hermano. Eh, ¿Cuál tú consideras que sea la más efectiva, o digamos, o la más bíblica, o cuál deberíamos nosotros de enfocarnos más? Bueno, no sé si fui conciso con la pregunta, mi hermano. Bendiciones. Sí, sí, claro, bastante conciso. Y sí, es una excelente pregunta. Yo también me llegué a hacer esa pregunta porque, fíjate, yo soy más partidario de la apologética clásica. Yo me formé con apologistas clásicos que hacen apologética clásica, y para mí es la mejor opción. Sin embargo, eso es para mí, que yo soy, va con mi personalidad, que parto yo desde evidenciar primeramente la existencia de Dios y que la Biblia, lo que dice la Biblia es verdad. Y a partir de ahí, pues para mí es más fácil responder cualquier otra pregunta que se haga de la fe cristiana. Tú mencionaste tres tipos de apologética, en realidad hay cinco: apologética clásica, apologética evidencialista, apologética presuposicionalista, apologética fideísta, y la apologética que va a responder tu pregunta es la apologética integral, mi amado hermano. La apologética integral básicamente es escuchar las objeciones que hay ahí en el mundo y responder, y usar la apologética o el estilo de apologética que mejor responda esa objeción, ese obstáculo que hay en el camino de las personas. Hay un apologista llamado Francis Schaeffer, y él dice lo siguiente. Creo que esto va a responder tu pregunta. Él dice: no creo que haya un único sistema apologético que contemple las necesidades de todas las personas, así como no creo que haya una única manera de evangelizar que responda a las necesidades de todas las personas. La apologética debe modelarse sobre la base del amor por el otro, sobre la base del amor por la otra persona, o por cómo es la persona. Entonces, mi amado hermano, no hay un estilo de apologética específico que tengas que usar. Tenemos, como decía, y es algo que vamos a ver también más adelante, que tenemos que saber escuchar las objeciones, los obstáculos que tienen nuestros adversarios, nuestros amigos cercanos, nuestra familia, y responder de la mejor manera posible para que el evangelio verdaderamente reluzca y se vea como la mejor opción racional de entre todas las otras opciones. ¿Te hace sentido? Yo espero que sí le haga sentido. Ok. Bueno, hermanos, vamos a continuar todavía hay un poquito más, pero antes de eso vamos a hacer como que un pequeño resumen y luego vamos a pasar a la pregunta de Jesús Báez, espero haberlo pronunciado bien.
Algo que hemos visto en esta primera parte y en esta primera exposición acerca de la apologética es que la apologética afirma la verdad y nosotros como cristianos necesitamos conocer esa verdad al revés y al derecho para poder explicar la verdad en la que creemos, la fe en la que creemos. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Si bien es cierto, hemos sido evangelizados y creemos por el don de Dios que nos ha abierto los ojos y tenemos el Evangelio en nosotros, en nuestra vida cotidiana, pero nosotros también estamos mandados a amar a Dios con nuestra mente. Y eso implica conocer nuestra fe, conocer en qué es lo que nosotros creemos y por qué no soy un musulmán o por qué no soy un testigo de Jehová, ¿no? ¿Por qué mi fe es más relevante y por qué mi fe es verdadera? Algo que uno de mis hermanitos, que está chiquito, tiene 12 años, me dijo, ¿y por qué? ¿Y si los testigos de Jehová tienen la razón? Y si las otras religiones, y si nosotros nos equivocamos y las otras religiones tienen la verdad. Entonces es nuestro trabajo conocer cómo ellos piensan y saber por qué nosotros sí y por qué ellos no, para poder responder. Y son preguntas que nos vamos a hacer desde muy pequeños, como lo hizo mi hermano, ¿no? Y que muchos cristianos van a tener esas cuestiones dentro de lo que evangelizamos. Y una pregunta que también me acuerdo dentro de un live fue que eh, cómo nosotros vamos a motivarnos a estudiar apologética o teología y a conocer nuestra fe. Y les dije que la mejor motivación es la necesidad. Cuando tú estás evangelizando, te vas a dar cuenta que necesitas prepararte. Porque si no sales a las calles, si no le hablas a nadie de Cristo, pues vas a estar muy cómodo sentado, ¿no? En tus cuatro paredes, en tu iglesia, posiblemente. Pero cuando quieras hablar del Evangelio a otra persona, va a tener preguntas. Y esas preguntas merecen respuestas, porque si son preguntas planteadas con lógica, entonces merecen una respuesta lógica, certera. Bueno, vamos a tomar la pregunta que tiene Jesusa y luego vamos a continuar con la segunda parte de esta exposición. Adelante, hermano. Espero haber pronunciado bien su nombre, Jesusa. ¿Me oyen? Hermano, Sí, te mil escuchamos. disculpas. Sí, sí le oímos. Ah, bueno, buenas noches para todos. Yo pertenezco al grupo de clase de teología sistemática del doctor Enuel Hernández. Y en el grupo de nosotros pusieron este, este enlace. Una pregunta yo quiero hacer con referente al pasaje de 1 de Pedro 3:15. Cuando dice que tú tienes que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero sabemos que el que está sin esperanza es el que no conoce a Dios. Pero cuando alguien ya tiene conocimiento de la escritura, pero ve esa escritura como tan, no está como consciente y entendiendo la esperanza que esa escritura tiene para él. Esos son con algunos creyentes que me codeo que pertenecen al pentecostalismo, pero a veces andan y se comportan como que no tienen esperanza y leen la escritura. Y tengo familiares con los cuales hablo. Entonces, yo quisiera, ¿cómo yo poderle presentar a ellos esa esperanza que hay allí? Porque a veces viven como que si no la tuvieran. Y presentarle esa defensa, aún ellos siendo creyentes, ellos la necesitan, porque yo conozco muchos que me rodean que la necesitan. ¿Cómo uno haría para tratar con, y a veces cuando son tu propia familia? Muy buena pregunta. Y sí, creo que la apologética es tanto para fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Es algo también esencial y era algo que hacía Pablo. Él también contendía, o hacía apologética más bien, para demostrar que lo que él decía era verdad o para mostrar claramente lo que él decía. Mi hermana, ¿cómo hacerle para que ellos entiendan? El mismo versículo le dice, con mansedumbre y con reverencia. Mi hermana, ahorita también lo vamos a ver, pero no es usted la que hace el trabajo, es el Espíritu Santo a través de usted. Y para ello usted tiene que mostrar lo que dice la Escritura. Usted tiene que prepararse, ser sabia, ser paciente, ser amorosa y mostrarles en amor la verdad que ellos necesitan comprender, que mostrarles verdaderamente la esperanza o lo que quiere decir verdaderamente la esperanza que hay en usted. La Escritura es el arma más poderosa que podamos tener. Esa va directo al alma, como espada de dos filos, va directo al corazón
y es la escritura, el poder que hay en la escritura, que es el que va, y el poder del Espíritu Santo, los que van a ayudarle a usted a poder hablar con sus familiares y que tanto personas no creyentes como creyentes puedan verdaderamente comprender en su mente y en su corazón lo que están creyendo, lo que están profesando y lo que verdaderamente el cristianismo propone. Esa es la única manera, mi hermana. Prepárese con mucha Biblia, con mucha oración y déjese guiar por el Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que haga, que obre también a través de usted. Esa es la mejor manera que usted puede hacer, porque les recuerdo, ahorita también lo vamos a ver, no es nuestro esfuerzo el que lo logra, no son nuestras capacidades, no es nuestro intelecto, no es la manera en lo que lo decimos, es el poder de la Escritura a través del Espíritu Santo, hablándole a cada vida, a cada corazón. Espero que Así. aclare su duda. Si no, háganos saber, escriba por Si no, nos ahí. levantan la manito otra vez y la seguimos Amén. desarrollando. No, ya. Sí, porque a veces tú te desesperas, porque a veces tú quisieras como tanto tiempo y años ahí diciéndole, y ellos ahí como, wow. Pero es verdad, es así. Sí, Ok. no, sí, sí, sí pasa. Pero es una lucha que todos tenemos, hermanita, no, no está sola. Eh, Estamos aquí nosotros para apoyarnos y principalmente, de nuevo, el Espíritu Santo está con ustedes. Pídele su ayuda, pídele su paciencia, de su amor, para que usted también pueda compartirlo y puedan ver en usted el ejemplo correcto, el ejemplo perfecto de amor, paz y de ese amor que Dios tiene también para ellos. Así es, así es. La apologética se hace con amor y justamente ahorita vamos a entrar a ese tema, cómo hacer apologética, porque no podemos ir con el pie arriba, ¿no? De querer tener la razón ni nada parecido. Así que vamos a ver cómo usar la apologética, cómo vamos a utilizar esta herramienta, este conocimiento que estamos adquiriendo, toda esta preparación teológica y espiritual que estamos teniendo para poder presentar el Evangelio y poder aclarar algunas dudas. Así que los dejo otra vez con Gabriel. Así es. ¿Cómo usamos la apologética? Bueno, ya sabemos la importancia, ya sabemos para qué se usa, pero ¿cómo debemos de usarla? Creo que también esto va a resolver muchas preguntas que tengan. Por ahí vamos a definir 3 puntos de cómo debemos usar la apologética según Pedro a partir de nuestro versículo lema, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 16. El primer punto, mis amados hermanos, tenemos que santificar nuestros corazones a Dios. Jesucristo debe sentarse en el trono de la vida de cada cristiano y cada uno de nuestros pensamientos debe estar sujeto a su autoridad. Quiero decir que Él debe reinar, mis amados hermanos, en nuestros corazones como Rey de Reyes, como Señor de Señores, porque según el apóstol Pedro, antes de dedicarnos a defender el Evangelio, tenemos que defender nuestra fidelidad al propio Evangelio, es decir, que verdaderamente confiamos en el mismo Evangelio, que verdaderamente somos cristianos antes de ir a predicar, antes de ir a defender, antes de ir a debatir, de exponer ideas, de avergonzar a los enemigos de Cristo, antes tenemos que nosotros demostrar y defender que verdaderamente somos cristianos, que somos fieles al Evangelio y que Cristo es el Rey de nuestros corazones. Vamos, hermanos, todo apologista cristiano debe estar ante todo seguro de que toma su cruz cada día para seguir a Cristo. Pablo aconseja en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, esta es la versión bíblica, la nueva versión internacional, y dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Mis amados hermanos, cuando el Señor asume el lugar legítimo que le corresponde en el corazón del creyente, cuando Cristo es más respetado, más honrado, más valorado y lo conocemos mejor que cualquier otra cosa, entonces, y solo entonces, estamos preparados para defender su causa. Esto es algo que yo decía también en una entrevista con un muy buen amigo llamado Joan Contreras, que es el que tiene su clase los días jueves aquí. Yo platicaba con él y decía, es que no puedes defender a Cristo, no puedes ser apologista si no conoces a Dios. Uno no puede defender a Cristo si no lo conoce. Uno no puede defender el cristianismo si no sabe qué dice el cristianismo. Uno no puede defender el cristianismo
o a defender a Cristo si no está dispuesto a que Cristo sea el que reine, que Cristo sea el que hable a través de su vida, que Cristo sea el que refleja en sus pensamientos, en sus acciones, en sus palabras y en sus mismos argumentos. ¿Por qué? ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque hay que santificar nuestros corazones a Cristo. Porque, mis amados hermanos, podremos tener los argumentos científicos, morales, filosóficos más hermosos y más bellos que puedan existir, los más razonables, pero el único argumento realmente convincente es el de nuestra propia vida cristiana. Solamente nuestra conducta es capaz de hacer enmudecer la calumnia de nuestros enemigos, de desarmar las críticas, de demostrar que lo que profesamos es verdadero. Y eso es algo muy importante porque el cristianismo decimos es que Cristo puede cambiar tu vida, es que Cristo puede hacer algo diferente en ti. Y te preguntas, ¿por qué hay tantos cristianos que veo que tienen la misma vida? Como decía nuestra hermanita Jesús. Es una locura que eso suceda. Por tanto, el argumento que convence, mis amados hermanos, es nuestra vida y eso también lo vamos a ver más adelante. Por lo que, al saber que este argumento es el más convincente, tenemos que tomarnos en serio nuestro papel. Y yo leí una frase, la verdad no recuerdo de quién es esta frase, pero es muy acertada y es la siguiente. Existen 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Pero la mayoría de las personas jamás leerán los primeros 4. Qué locura. Nuestra vida, mis amados hermanos, con esto quiero decir que nuestros amigos no cristianos, nuestros familiares no cristianos, nuestros colaboradores no cristianos, juzgarán al cristianismo por lo que vean en nosotros. Y esa es una responsabilidad increíblemente enorme. ¿Por qué? Porque para ellos nosotros personalizamos el cristianismo. Para ellos nosotros somos el ejemplo de lo que el cristianismo es. ¿Qué van a decir? ¿De qué me sirven estos argumentos, esta defensa que haces, si en tu vida no puedes reflejar lo que el cristianismo es? Eso es exageradamente importante. Por eso es el primer punto esencial y lo primero que dice Pedro: santificad vuestros corazones. Santifiquemos, mis amados hermanos, nuestros corazones, porque el amor que les mostramos a ellos refleja el amor que Dios tiene por ellos. La seriedad con la que nos tomamos esto, con la que tomamos a lo que dicen nuestros amigos, con la que tomamos las objeciones que dicen estas personas no creyentes, reflejamos el cuidado y el cariño que Dios tiene por ellos, nuestra consideración, nuestra compasión, de ayudarles a comprender y apreciar, a aceptar este amor de Cristo, es lo que va a ayudarlos a aceptar este amor de Cristo. Por lo que nuestro testimonio es el mejor argumento, o sirve mejor que cualquier otro argumento elaborado que podamos tener. Muchos, de hecho, un apologista llamado Josh McDowell, un apologista buenísimo, solo he leído un libro de él, pero sé que tiene más y muy bueno, y él cuenta su historia de cómo él se empezó a interesar por el cristianismo, por la calidad de vida que tenían sus amigos, por cómo mostraban amor, por cómo eran buenos, por cómo eran honestos, por cómo se comportaban con las demás personas, con sus enemigos, cómo los perdonaban, cómo oraban por ellos. Eso fue lo que le llamó la atención del cristianismo. No fue el argumento Calam, no fue el argumento histórico, no se pusieron a filosofar sobre el problema del Big Bang, no sé, sino que fue la actitud, fue el testimonio que tenían sus amigos. Nuestro estilo de vida puede ser mucho más eficaz y puede hacer que la gente se pare a pensar y evaluar verdaderamente el cristianismo, que digan, oye, él es cristiano y algo tiene que no sé por qué siempre está contento, que siempre tiene paz, que siempre está ayudando a otros. Yo también quiero eso. ¿Qué necesito para hacer eso? Bueno, la mejor apologética es lo que vamos a ver. Según William Lane Craig, uno de los mejores filósofos más influyentes en el cristianismo, él dice que usualmente es cómo te comportas en vez de lo que dices, lo que atraerá a aquellos que no creen hacia Cristo. Esto es entonces la apologética mayor, pues la apologética más importante es tu vida y cómo la vives. Mis amados hermanos, la apologética se ve antes de escucharse. De tal manera que el modo en que vivimos determinará nuestro impacto. Tenemos que santificar nuestros corazones a Dios para que Él se siente como el Rey y heredero de nuestro corazón
y pueda reflejar su amor a través de nuestras vidas. Ese es el primer punto, mis amados hermanos. Sé que es complicado, a lo mejor suena pesado, pero la apologética no es una disciplina para tomarse a la ligera, mis amados hermanos. Y ya vimos las razones por las que es muy importante esto que hacemos. Por lo tanto, santifiquemos una vez más nuestros corazones a Dios. Punto número 2. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Mis amados hermanos, este punto o esto que dice Pablo aplica tanto o nos habla tanto a nuestra disposición de presentar defensa como a nuestra preparación intelectual. Empecemos a hablar por nuestra disposición. Mis amados hermanos, como cristianos debemos estar dispuestos a defender en todo tiempo nuestras convicciones espirituales. Es necesario entender que para que se nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, esta esperanza debe ser visible. Nuestras convicciones tienen que reflejarse en nuestro estilo de vida y nuestra actitud debe ser de manera similar. Por la que, mis amados hermanos, un cristiano desmotivado o dudoso o temeroso, pues es como un desertor del cristianismo que no está trabajando para el evangelio. Por lo que vivir comprometidos con el evangelio y su defensa exige mucho coraje y valor. Les decía que no, la disciplina de la apologética no es nada sencilla, pero es muy importante. Debemos saber, como apologistas, como cristianos incluso, que todos los días podemos toparnos en una situación que requiera de nuestra participación en defensa de la fe cristiana. Y era algo de que comentaba al principio, cada generación, la iglesia se topa con el problema, por llamarlo problema, de presentar defensa de aquello que expone. Nos enfrentamos a esa tarea, tanto como iglesia, como individuos, como cristianos. Como hijos de Dios tenemos que presentar defensa entre estas distorsiones que suceden en contra de la iglesia. Sí, en contra de la iglesia, porque seguirían acusándonos a los cristianos de hacer un daño al mundo, como es estos ateos que dicen que la religión lo envenena todo, o estos ateos que dicen que ser cristiano es irracional, que como Richard Dawkins decía, que ser cristiano es tener una fe ciega. Bueno, todas estas acusaciones, cada vez que hay una de esas acusaciones, tenemos que estar preparados y dispuestos a presentar defensa. El apologista cristiano asume una postura defensiva para refutar las acusaciones en el preciso momento en que ocurran. Igual yo les comentaba, sí es importante y hay que saber discernir cuándo es el momento en el que podamos presentar una mejor defensa. En esta ocasión, el tema no abarca para hablar de eso, pero hay un libro buenísimo llamado Tácticas de Gregory Koukl. La verdad no sé cómo se pronuncia en inglés, pero pueden buscarlo así, Tácticas Gregory, y les va a salir. Es un libro buenísimo que les va a ayudar a tener tácticas para saber cómo responder y en qué momento y cómo responder. Por lo que, mis amados hermanos, el apologista cristiano debe estar siempre en una postura defensiva para refutar estas acusaciones en el momento en que ocurran. Claro que de una manera sabia, sabiendo cuándo es el momento, cuándo no es el momento, pero sí debemos de buscar la manera de dar una respuesta. Ya si nos queda tiempo, al final, si tienen esa duda, al final les puedo decir cómo podemos presentar una defensa sin ser tan intrusivos o tan agresivos, por llamarlo de esa manera. Y esto nos lleva al siguiente punto. Debemos estar listos en todo momento para presentar defensa. ¿Por qué? Porque evangelizar sin tener respuestas a las objeciones que tiene este mundo en rebelión, este mundo caído, es como ir a la batalla totalmente desarmado. Una cosa, mi amado hermano, es estar dispuesto a presentar defensa y decir, sí, voy a levantar mi espada en el momento en el que algún enemigo de Cristo se asome. Sí, y qué bueno que tengas esa intención, qué bueno que tengas esa disposición, porque no todo mundo la tiene. Hoy en día habemos muchos cristianos que estamos callados y dejamos que estas ideas del mundo se levanten en contra de Cristo sin hacer nada. Y qué bueno que usted sí tenga esa intención de alzar su espada y tomar su escudo y lanzarse a la batalla. Pero, mi amado hermano, no puede usted defender a Dios una vez más si no lo conoce. Defender la palabra, mi amado hermano, implica conocerla bien, implica haberla escudriñado convenientemente y saberla emplear en el momento correcto. Tomar el versículo correcto
en el momento correcto, tomar el argumento correcto en el momento adecuado. El mismo Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si alguien de aquí, mi amado hermano, cree que puede defender el cristianismo sin haberlo estudiado diligentemente, sus principios fundamentales, está muy equivocado. No podemos salir a defender el evangelio si no conocemos ese evangelio. Ahora, sí es importante, o sea, sí nos ayuda el Espíritu Santo. Verdaderamente el Espíritu Santo nos ayuda bastante y su ayuda va a ser siempre necesaria. Recuerda que no es por tus méritos, no es por lo que tú sepas, no es tu sabiduría, es el Espíritu Santo y Él te va a ayudar. Pero el Espíritu Santo va a actuar con mayor efectividad en aquellas mentes que han sido diligentemente cultivadas en la palabra de la verdad. Eso es un hecho innegable. Por lo que debemos conocer la Biblia lo suficiente como para poder citar algún versículo clave sin tener que consultarla. Esto entiéndase que aplica para la Biblia, tanto para nuestros argumentos, tanto como para nuestras referencias bibliográficas, etcétera, etcétera. Aplica al cristianismo en general, aplica en nuestros argumentos, en silogismos, en nuestros estudios. Tenemos que estar lo suficientemente preparados para no tener que consultarla en ese momento. Digo, está bien, pero a veces las personas pueden ser reacias cuando uno saca su Biblia o cuando uno se toma el tiempo, si de por sí muy pocas veces nos dan tiempo para presentar una defensa, para decir algo, y ahora tú sacas y te tardas tiempo en buscar la referencia en la Biblia o buscar el argumento, pues mi amado hermano, estamos siendo inefectivos, no estamos siendo eficaces en la manera en que presentamos defensa. Por eso hay que estar bien preparados y cultivados en la palabra del Señor y en nuestros argumentos. Al defender de manera razonable e inteligente todo lo que es verdadero, justo y bueno, se desvanece todo aquello que es erróneo, injusto y malo. Y para hacerlo bien hay que saber lo que se cree, así como tenemos que ser capaces de exponerlo inteligente y también, importante, hay que saber exponerlo de una manera inteligible. Esto me pasó, yo tengo, gracias a Dios, un programa de radio en California, Estados Unidos, y yo tengo que presentarles el guión que tengo para que lo revisen. Y yo les había presentado el argumento moral. Y me decían, oye, está genial lo que dices, pero, oye, no entiendo nada. ¿Qué es eso de legislador moral? ¿Qué es eso de moral objetiva y subjetiva? ¿Qué es eso? Y yo, es verdad, es cierto. Uno pretende o uno piensa y dice, este es el argumento, así lo tengo que recitar, pero muchas personas no comprenden muchos conceptos, muchas personas no conocen ciertos adjetivos, ciertas palabras, y tenemos que esforzarnos por presentar una defensa de una manera que las personas que nos estén escuchando puedan comprender, que puedan entender para que pues el evangelio pueda ser mejor representado, que pueda ser mejor defendido y puedan tener un verdadero aprendizaje, porque podemos llenarlos de palabras técnicas y argumentos así bien bonitos, pero si no nos entendieron, solo gastamos saliva, solo gastamos tiempo y desperdiciamos una oportunidad una puerta que ellos nos pudieron abrir para presentarles nuestra. Por lo que la fe cristiana, mis amados hermanos, debe ser el descubrimiento de todo cristiano de primera mano. Tenemos que ejercitarnos o esforzarnos por hacer un trabajo o una labor mental y espiritual. Tenemos que pensar a fondo los postulados que tiene el cristianismo. ¿A qué se refiere el cristianismo cuando habla de redención, de justificación, de perdón de pecados? ¿Cómo es eso que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es eso que Dios creó el universo con solo su palabra, con solo su palabra? Todas estas cuestiones están en el mundo y debemos de saber responderlas, debemos de estar preparados para hacer apologética cristiana. Hay que saber del cristianismo, hay que saber de Cristo. De esa manera podemos postular y defender correctamente lo que creemos y por qué lo creemos. El doctor Alistair McGrath lo dice de la siguiente manera. Resulta más fácil explicar algo que se ha estado investigando con profundidad. Una buena comprensión del cristianismo hará que mejore la calidad en la que lo defende. Mis amados hermanos, debemos estar siempre listos para defender el Evangelio, tanto en disposición como en nuestra capacidad intelectual o conocimiento del mismo.
Por último, este punto de cómo hacer buena apologética, y vamos a profundizar un poquito, es que la defensa se hace con mansedumbre y con reverencia. Mis amados hermanos, actualmente he conocido muchas personas que se llaman o se dicen apologistas, pero tanto cristianos como de otras ideas seculares, y exponen sus ideas de una manera o con una actitud muy arrogante y agresiva. Y cuando hablan o escriben, lo hacen de tal forma que dan a entender que los que no piensan igual que ellos son tontos o son ignorantes. Tratan de imponer el pensamiento que tienen sobre las demás personas y no les interesan las respuestas o las réplicas que les puedan hacer porque muestran claramente que no van a cambiar de opinión por más equivocados que estén. Pero mis amados hermanos, la apologética cristiana es completamente diferente a estas personas que hablan de manera orgullosa y altanera. La apologética cristiana debe realizarse de manera muy distinta, porque la escritura nos insta a hacerlo con amor, con empatía y con sabia tolerancia. Cualquier argumento cristiano presentado por un cristiano, perdón, debe estar hecho de manera que complazca a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis amados hermanos, la apologética que no se hace con mansedumbre, reverencia y respeto hacia nuestro interlocutor no es apologética cristiana. Y esto yo sé que es muy difícil de entender, por eso hay que santificar nuestros corazones, no de entender, quizá de aceptar, porque uno también como cristiano dice es que y estoy preparado, tengo mis argumentos, sé que lo que yo digo es verdad, yo le puedo ganar en un debate a él, en lo que diga, y no es la actitud que debe tener un cristiano al hacer apologética. La apologética cristiana se hace con mansedumbre, reverencia, respeto, sabiendo escuchar a la persona y sabiendo escuchar lo que dicen las personas, por lo que la actitud agresiva y las palabras airadas no son propias del creyente cristiano, sino que estas palabras agresivas y actitudes airadas son más bien de lo que un fanático hace, alguien que no conoce verdaderamente a Cristo, alguien que no ha santificado su corazón a Dios. Estas personas que recurren a los gritos cuando ya no saben qué decir son los que se ven que están menos preparados, menos santificados en sus corazones. Por lo que en todo debate, en toda dialéctica, en toda conversación cristiana, en la que presentemos defensa de la fe, no debe faltar nunca, mis amados hermanos, nunca el acento del amor y la actitud de saber escuchar a los adversarios. Y tal vez dices, es que ¿por qué me dices que hable con reverencia y mansedumbre, pero también te refieres a ellos como adversarios? Pues bueno, a esto era lo que les decía que al principio les iba a comentar. Cualquier cosa, mis amados hermanos, que se oponga a Dios y a sus propósitos es una fortaleza enemiga que se debe enfrentar mediante argumentos apologéticos sólidos. Pero es una fortaleza enemiga. Sí, claro que sí. Pero ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Amad a vuestros enemigos. Le decimos la verdad porque los amamos, por supuesto que sí, pero le decimos esa verdad en amor. Si no defendemos la fe en amor, no estamos defendiendo. Al contrario, estamos exponiendo el cristianismo como una fe que no vale la pena, porque ¿qué clase de cristiano defiende el cristianismo? De manera egocéntrica, de manera altanera, de manera orgullosa. No puede ser así. Mis amados hermanos, tiene que abundar el amor. Ahora sí, no quiero que me malentiendan. ¿Por qué? Estamos hablando de presentar mansedumbre y reverencia, pero esta actitud amable y mansa de la que Pedro habla no tiene que ver con un espíritu débil. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el doctor Antonio Cruz lo describe de la siguiente manera. La idea etimológica que sugieren tales términos, o sea, los de mansedumbre y reverencia, es la de un gran caballo de batalla vestido de gala para la ocasión, con vapor saliendo de sus fosas nasales, a punto para empezar a galopar y con sus poderosos músculos en tensión, aunque con todo su poder y fuerza puestos bajo el control por el freno que lleva en su sitio. Lo que quiere decir el doctor Antonio Cruz es de que se trata de una fortaleza convenientemente controlada. Es una potencia enorme, una gran potencia, pero esta tiene dirección y esta tiene sentido. Mis
amados hermanos, de nuevo, uno de los argumentos más eficaces para presentar a un Dios de amor no consiste en filosofar sobre el problema del sufrimiento, sino que un argumento eficaz consiste en mostrar amor, preocupación y compasión por los demás. Las personas necesitan que se les ame, se les respete y se les cuide. Y debemos de comportarnos de esta manera porque al hacerlo así, ellos van a abrir una ventana a la cual ellos podrán ver el amor de Dios a través de nuestras vidas. Mis amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra labor, es nuestro trabajo. Ya casi vamos a acabar. Creo que no nos va a dar tiempo para un poquito más, pero del material que traía, pero vamos a ir concluyendo. A todo esto, ¿cómo debe ser un apologista? El apologista, mis amados hermanos, debe ser una persona sabia, que conoce las escrituras y siempre está lista para presentar defensa de su esperanza. Un apologista cristiano nunca se desespera ni pierde la compostura. Tampoco intimida a sus oponentes mediante una sabiduría presuntuosa, sino que controla su lengua, controla su temperamento, responde claramente y no muestra arrogancia, sino que se preocupa verdaderamente por las necesidades de su oponente. Por lo que la mansedumbre y la reverencia son la mejor solidez de la fe que podemos mostrar. De hecho, también el doctor Antonio Cruz dice, cuando se está seguro del triunfo final de la verdad, no conturban los ataques del adversario. El llamado definitivo, mis amados hermanos, de un apologista es a tener una vida que refleje el carácter de Cristo. Pero ahora, ¿cómo no debe ser un apologista? Vamos terminando, no se preocupe. Esto es un buen momento para recordar que la apologética no es el evangelio. Prepara el camino para el evangelio. Se puede usar cuando evangelizamos, pero no es lo mismo. Por lo que la apologética no tiene el fin de ganar un debate, no tiene el fin o propósito de ganar una discusión. Está bien si ganamos un debate, está bien si ganamos una discusión, pero estas discusiones o estos debates tienen que ganarse de una manera correcta, porque de nada sirve ganar un debate si lo que ocasionamos fue división, si lo que ocasionamos fue ganarnos más enemigos para el cristianismo, y si perdimos un amigo, si perdimos la oportunidad de seguir hablando con una persona no cristiana o no sé o alguien, un no creyente, si la victoria del debate se logra mediante descalificación de otras personas, mediante la falta de respeto y la falta de amor cristiano, entonces de nada sirvió esa victoria en el debate. Al contrario, supone una pérdida para el cristianismo, mis amados hermanos. Entonces, no olvidemos que eso es cómo debe ser la apologética cristiana. Pero ya para concluir, quiero dejar esta frase del doctor Antonio Cruz que dice, el método cristiano para expandir la palabra de Dios debe ser este, estar firmes en la verdad y anunciarla de la manera más inteligente, persuasiva y clara que sea posible, y al mismo tiempo hacerlo con mansedumbre y reverencia, confiados en que toda victoria siempre la da el Señor. Tal como dice Proverbios, capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Mis amados hermanos, no nos desanimemos al saber todos estos requisitos que nos demanda la apologética cristiana, sino que preparémonos, santifiquemos nuestros corazones y dejémosle el trabajo a Dios, que Él es el que da la victoria, Él es el que da el crecimiento para esta predicación del Evangelio y defensa de la verdad. Gracias, Gabriel. Ok. Bueno, hermanos, no sé si alguien se ha quedado con alguna duda o pregunta, si no ya estaríamos concluyendo con la ponencia del día de hoy. Si no es así, pues vamos a pasar ahora sí a los anuncios para poder ir concluyendo. Bueno, los invitamos principalmente a seguir las redes sociales de nuestro amigo expositor de Gabriel, ya sea por Instagram, por Facebook, por YouTube, por TikTok o por Spotify. Le está haciendo también contenido de apologética para que por ahí puedan reforzar sus conocimientos si desean. Y asimismo, pues hace un poco de música, por ahí está incursionando y comenzando con el tema musical, así que si les gusta la música, por ahí también pueden darse una vuelta y poder escuchar el contenido que él nos está preparando.
En los comentarios, en el chat, por ahí estoy dejando su link de YouTube para quienes quieran suscribirse al canal y conocer un poco del ministerio y de la obra que él está haciendo. Y asimismo, nosotros como Ministerio de Razón y Creencia tenemos muchas clases y falta colocar más por ahí porque ya no ha dado el tiempo, pero la verdad que estamos teniendo bastantes clases por gracia de Dios. Así que todos nosotros estamos invitados a poder participar de ellas. Los días jueves tenemos justamente clases de apologética con diferentes temas para que sigan preparándose, así que no hay excusas de que no tengo cómo prepararme porque estos recursos son gratuitos. Asimismo, estamos teniendo clases de hermenéutica y homilética que son para que nosotros podamos extraer el mensaje bíblico y podamos ir y predicar el evangelio con toda certeza de lo que está diciendo la palabra de Dios y no cualquier opinión que se nos ocurra a nosotros, ¿no? Y si quieres practicar hermenéutica, porque ya llegamos a homilética en realidad, pero si quieres dar tus prácticas de homilética, de hermenéutica más que todo y hacer esto, los días sábados estamos teniendo también prácticas con el hermano Chambi, así que también están invitados. Por ahí tenemos otras clases de teología cristiana que está dándolo el Instituto Doulos, que es certificado, así que aprovechenlo. Por ahí tenemos algunas que otras clases de exégesis, de Génesis con el profesor Benjamín, para que hablen ahí de los Nephilim y de todas las cosas raras que no entienden, pues por ahí entran. También tenemos el canon y la crítica textual con el profesor Néstor, que se van a abrir ahora las clases en octubre, van a ser los días lunes a partir de las 7 p.m., entonces también están invitados. Y tenemos historia del cristianismo para que no nos acusen de que nosotros somos los que trajimos las muertes o que el cristianismo trajo este retraso en la historia. Pues no, no es cierto. Estudiemos historia y podamos ver todos los aportes que hemos traído. Y también tenemos una clase de filosofía cristiana que va a estar para quincena de octubre. Así que si quieren incursionar un poco acerca del mal, del sufrimiento, del humano, del propósito de la existencia, pues vamos a tener clases de filosofía para quincena de octubre. Y bueno, también tenemos estudios bíblicos para que sigamos meditando en la palabra de Dios y sigamos conociendo la escritura. Tenemos estudios bíblicos sistemáticos, así que están muy buenos, los profesores son muy preparados y ustedes pueden hacerle sus preguntas también a ellos si es que en caso tienen alguna duda. Y eso sería los cursos que estamos presentando ahorita y los estudios bíblicos que tenemos ahora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para poder ver todas las clases grabadas por YouTube. Para poder tener un poco más de conocimiento, nos pueden seguir por Instagram, por Facebook o por TikTok, donde estamos colocando siempre contenido que ustedes puedan enriquecer su conocimiento. Son videos cortos, porque sabemos que les encantan los TikTok, los Reels y los Shorts. Entonces son videos muy cortos, muy breves, en los que ustedes pueden por ahí aprender un poquito más y tener un poquito más de conocimiento. Eso